Instituto. ¡No! ¡Bien! Desde Cannes, Colombia fue reconocida en los premios Silver Echo and Aging Well por algo muy sencillo y muy profundo. Una cabina de podcast donde los adultos mayores se sentaban a conversar. Palabras Pendientes convirtió esas conversaciones intergeneracionales en motor para entender cómo estamos envejeciendo como país y qué lugar ocupa la soledad no deseada en la vida de quienes ya llegaron a la vejez. En un solo piloto, más de 1000 personas se atrevieron a decir lo que nunca habían dicho. Que la amo con todo mi corazón. Me enseñó mucho eso. Gracias. Este gesto terminó tocando a más de 5 millones de personas a través de medios, redes sociales y aliados. Hoy, en este Congreso de Economía Plateada, esta historia nos convoca, porque la longevidad no es solo un mercado, es una conversación pendiente. Palabras Pendientes es el aporte de estas organizaciones para cambiar a Colombia, una conversación a la vez. Y esa conversación empieza aquí, con quienes se sientan en este panel. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar acá hoy nuevamente. Este congreso ha tenido una acogida que nos alegra mucho el corazón. Entonces, gracias por participar de esta conversación. Bueno, el tema de soledad no deseada ya se ha venido tratando durante toda esta sección. Creo que todos y cada uno de nuestros participantes, conferencistas, panelistas lo han mencionado el día de hoy. Es muy importante. En Colombia, 1 de cada 3 personas mayor de 60 sufre de soledad no deseada. Y esta cifra surgió en el Congreso pasado hace un año. Alguien lo mencionó en esta tarima. Yo en realidad no sabía bien qué significaba. Uno se imagina a lo que se refiere, pero no es consciente de las implicaciones tan graves que tiene este fenómeno en personas mayores de 60. Ya lo han mencionado un poquito, pero quisiera hacer énfasis en que las personas mayores de 60 que atraviesan por esto son el 43% más propensas a sufrir de accidentes cardiovasculares, el 29% más propensas a sufrir de infartos y es el motivo del 62% de los casos de ansiedad y depresión en esta edad. Es muy grave. ¿Y qué significa soledad no deseada? Es como la falta de conexiones significativas que lo hagan sentirse a uno parte de, que lo hagan sentir que tiene un propósito, sentirse valorado, acompañado, sentir que pertenece a algo. Voy a permitirme leer las conclusiones de las respuestas que dieron ustedes ahorita en el Menti porque me parecieron interesantísimas. Salieron 5 cosas. No es lo que quieres. La soledad no deseada es la diferencia entre la compañía que te gustaría tener y la que realmente tienes. Falta de control. La gran diferencia es la elección. No es que decidas estar solo para descansar. Es que la vida, las circunstancias o el olvido de los demás te empujaron a esa situación sin preguntarte. Sentirte invisible. No se trata solo de estar físicamente solo, sino de sentir que nadie te ve ni te tiene en cuenta. La red que no se tejió. A veces la soledad es el resultado de no haber podido o sabido construir lazos fuertes en el pasado. Y por último, golpe de ánimo. Estar solo sin quererlo quita las ganas de hacer cosas. Pues muchas gracias por su participación y por sus insumos. Esta iniciativa que acabamos de ver y de la que nos sentimos muy orgullosos es el resultado entonces de ese término que salió en el Congreso pasado, pero sobre todo de esta alianza poderosa que tenemos con los 3 socios con los que estamos aquí sentados. Es realmente volver a lo básico, es una idea muy sencilla, volver a las conversaciones significativas mirándose a los ojos, que es algo que ya no vivimos en lo cotidiano. Entonces esto funciona así, hay una cabina móvil de podcast que replica las condiciones técnicas, auditivas, visuales de una cabina profesional. Y las personas entran con una persona con quien tienen un vínculo preexistente, mamá e hija, hermanos, novios, abuelo y nieto, una pareja, y hay unas preguntas orientadoras sobre la mesa que suscitan una conversación que dura unos 10 o 15 minutos. Y las preguntas son muy sencillas, como ¿cuál es el recuerdo más lindo que tienes de mí?
Em, ¿Cuál es la decisión más difícil que has tomado en la vida? ¿Qué te pone triste? ¿Qué te hace levantarte por las mañanas? ¿Con qué sueñas? Y alrededor de eso se tejían unas conversaciones bellísimas que tuvieron un impacto enorme en las personas que entraban. Era una experiencia gratuita para los participantes. La cabina estuvo instalada en el piloto que concursó en Cannes, en Parque Colina, por eso está aquí Mildred, que nos va a contar un poco de esa experiencia. La gente no sabía bien a qué entraba, digamos que había que convencerlos un poquito, porque claro, uno va por un centro comercial y alguien le dice, mire, entré a esta cabina cerrada, y uno es como, no, gracias. O por lo menos, pues si no piensa que lo van a atracar, por lo menos piensa que le van a vender un paquete turístico. Entonces había alguien afuera explicándoles como, miren, no, esto es gratuito, es una experiencia corta, los grabamos, si ustedes nos autorizan, es algo que vamos a subir a redes y si no, es una conversación que le queda a ustedes. Entonces las personas entraban, tenían su conversación, realmente se abrían. El 100% de las personas que entraron, porque hicimos una encuesta, salieron diciendo que había sido una experiencia bonita, transformadora, sanadora. Y al final reciben todas el video con su conversación en su WhatsApp. Y es algo que uno realmente atesora. Al principio pensamos que tenía que entrar una persona mayor porque queríamos suscitar una reflexión alrededor de la soledad no deseada, pero rápidamente nos dimos cuenta de que no era necesario. Aun si entraban dos adolescentes, las preguntas conducían al tema. Entonces, al final, por ejemplo, les preguntábamos como, bueno, ¿quién es la persona mayor de 60 más significativa en tu vida? Y entonces el chino decía, no, pues mi abuelita. ¿Cómo es tu relación con tu abuelita? Eh, ¿Tú crees que ella se siente sola? ¿Qué haces tú para que ella no se siente sola? Sí, no se siente sola. Em, y este es el tipo de conversaciones que deberías replicar con ella. Estas son las cosas de las que deberías estar hablando con tu abuelita. Entonces todo el mundo salía con el tema en el radar y logramos, como decía el video, llegar a 5 millones de personas con la estrategia de comunicaciones. Entonces esto tuvo yo creo que tres resultados muy importantes. El primero era que los participantes se sentían conectados entre sí gracias a la conversación y podía ser una experiencia que así fuera 10 minutos una vez en la vida, consideraban sanadora. El segundo es que se suscitaba una reflexión alrededor del tema de la soledad no deseada. Y el tercero es que las organizaciones y marcas patrocinadoras al final tuvieron unas piezas de comunicaciones bellísimas y muy poderosas para conectar su marca con este segmento de la población, que como vimos ayer, es un segmento que crece 3 veces más que cualquier otro segmento de mercado. Entonces era un gana-gana. Pero ahora sí quiero darle la palabra a nuestros aliados sin quienes esta iniciativa no hubiera sido posible. Gracias Mildred, Diego y María Claudia por estar aquí y sobre todo por haber creído en esta idea cuando era un dibujito en el computador. Em, bueno, entonces primero yo quisiera preguntarles por qué le apostaron a esto, en serio, por qué a la soledad no deseada desde las conversaciones significativas y qué tiene que ver esto con el corazón de sus negocios. Si quieren, arranquemos por Diego. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar acá. Voy a empezar con algo y es lo siguiente. Nos preocupamos por vivir más o por vivir más sanos físicamente, ¿no? Pero nunca nos ponemos a pensar qué vamos a hacer o cómo vamos a estar cuando alcancemos la meta de llegar hasta adultos mayores, ¿no? Entonces, digamos que hay un tema de concientización muy importante ahí. Y desde Fixit, nuestra misión siempre ha sido generar bienestar a través de servicios asistenciales para las personas que no están dentro del sistema asegurador. Entonces, digamos que, como lo vemos nosotros, que el bienestar no solo se da dando un buen servicio en plomería o médico o veterinario, sino también en un acompañamiento de la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces les voy a contar una historia muy pequeña, pero para mí significó mucho y es que nosotros tenemos un paquete de adultos mayores en FOMAC, en Colpensiones, en FOPEP
Y tenemos dentro de nuestros paquetes un tema de servicios de arreglos locativos y de arreglos de electrodomésticos. Y empezaron a pedirnos muchos servicios para arreglos de este tipo de situaciones. Y cuando iban nuestros prestatarios a la casa de nuestros clientes, nos decían, no, acá todo está perfecto, no entendemos qué tenemos que arreglar, si está todo súper bien. Pues empezamos a escuchar a nuestros clientes, empezamos a hacer investigaciones y descubrimos que eran los adultos mayores queriendo tener un espacio, una visita, una palabra. Para nosotros fue algo muy conmovedor. Entonces ahí descubrimos que teníamos que hacer un acompañamiento no solo en emergencia, sino también un tema de soporte emocional, un tema de acompañamiento, de visitas. Y yo creo que hoy como empresarios siempre estamos pensando en cómo desarrollar más tecnología, más conectividad, más herramientas tecnológicas y a veces nos olvidamos de que a veces podemos innovar con cosas sencillas, que son una conversación. Y bueno, y gracias a Dios y gracias a todas estas empresas estamos generando espacios para que haya un bienestar en esta población, pero digamos que también hay que tener una concientización, que por eso yo creo que también fue muy importante Palabras Pendientes, porque tiene que ser también, digamos que al interior de su familia. Muchas veces damos por sentado porque creemos que vamos a ser eternos, entonces que podemos posponer un te quiero, que podemos posponer una llamada, que podemos posponer una visita con nuestro abuelo, con nuestro papá, y de pronto se nos van y nos quedan muchas cosas adentro. Entonces, esto fue un espacio súper lindo para también incentivar esos encuentros y poner nuestro granito de arena para que también podamos cambiar esa dinámica de familia y poder escucharnos más como familia. Gracias, Diego. Yo quiero contarles una anécdota y es que Diego estuvo con nosotros en Cannes cuando recibimos el premio y cuando llegamos había una cantidad de stands afuera, pues como los nuestros, digamos, pero multiplicado por 100. Y entonces empezamos a visitar los stands y eran unos temas como de inteligencia artificial y de tecnología, una vaina súper avanzada del robot, de la silla que se sube sola y baja y nosotros dijimos como, bueno, vinimos a pasear. Y realmente la idea le gusté mucho a los jueces, precisamente por lo que mencionaba Diego, es una idea sencilla, es volver a lo esencial, es algo que realmente, pues la cabina es linda, es llamativa, nos permite llevar esto a otros lugares y grabarlo, pero lo que uno requiere es mirarse a los ojos y tener una conversación significativa con la gente que quiere. María Claudia, ¿por qué decidieron ustedes apostarle a este tema? Bueno, pues desde la fundación y desde este enfoque sistémico que tenemos para promover una longevidad plena en Colombia, pues cuando ustedes nos presentaron esta propuesta, resonó inmediatamente con lo que hacemos y aporta en una palanca muy poderosa del sistema que es el tema de la soledad de las personas mayores, que como bien lo decía Camila Ronderos en su intervención, atacar esta soledad tiene implicaciones directas y está íntimamente conectado con el tema del deterioro cognitivo, con el tema del deterioro físico, con el tema de socialización, de conexión familiar, de redes, de propósito, todo está conectado. em, y bueno, le conectaba directamente a prevenir este deterioro en salud, en generar vínculos y en generar además un bienestar inmediato de las personas que estaban participando. Em, Como decías, era una intervención muy simple, pero nosotros sabíamos que iba a tener un impacto enorme. eh, bueno, no sabíamos, tenía un potencial de impacto grandísimo si funcionaba y era correr un riesgo además, pero
pues la fundación y creemos que las fundaciones como de nuestro tipo están para eso, para correr riesgos, para ir un poquito más allá, para aprender, para generar conocimiento. Entonces esas fueron las principales razones por las que decidimos apostarle a esta iniciativa. Gracias por correr el riesgo con nosotros. Mildred, y antes de darte la palabra, quisiera aprovechar para agradecerle también a Ana María Bernal, que en ese momento estaba en Parque Arauco y creyó en esta idea. Hoy está en otra orilla, pero gracias, Ana, por habernos apoyado y gracias, Mildred. Bueno, yo creo que un centro comercial converge en muchas personas y el rol de los centros comerciales es precisamente transformar esos espacios de comercio en espacios de encuentro. Y para nosotros, Palabras Pendientes fue la excusa perfecta de tener una experiencia distinta para nuestros visitantes. Entonces, lo que dijimos fue que no nos vean solamente como un lugar de transacción, sino que sea la oportunidad de generar una conexión distinta. Y cuando entendimos todos esos datos que ahorita decía Ángela, y es que el 34% de la sociedad se siente en soledad no deseada, y no solamente la soledad se combate en estar rodeada de personas, sino que uno se tiene que sentir visto y escuchado. Y Palabras Pendientes era generar esa conversación profunda y era tener un espacio íntimo, como tú ahorita lo describías. Podía dar tal vez un poquito de miedo entrar a la cabina porque iban a vender un paquete turístico, pero a la final estar dentro de la cabina y generar ese espacio de privacidad con la persona era no solamente grabar un audio, era validar la historia y era validar la experiencia. Y era la oportunidad que teníamos todos de poderle decir a esa persona gracias o un perdón o simplemente narrar la historia de lo que yo he vivido contigo. Y eso automáticamente te valida como persona. Entonces, Parque La Colina dijo, esto nos hace diferentes. Esto hace que nuestro centro comercial le apueste a construir sociedad. Y esto a la larga lo que hace es una conexión con la comunidad. Y no solamente era generar este espacio de conexión, sino también un espacio de pertenencia. A la final, los centros comerciales lo que buscamos es generar frecuencia de visita, generar habitualidad y creemos hoy por hoy que no solamente se basa en tener marcas y no solamente se basa en tener más publicidad, sino en generar conexiones reales. Y creo que Palabras Pendientes era la oportunidad perfecta para generar conexiones reales. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, en la siguiente pregunta quisiera indagar cuál fue el impacto que tuvo haberse embarcado en esta aventura con nosotros para la Fundación Cesana y para Parque Arauco y para Fixit. Eh, ¿Cuál fue el retorno de esa inversión que ustedes hicieron? Vamos a arrancar por acá. Bueno, nuestro retorno evidentemente es más, ¿cómo se dice eso? Cualitativo, pero a partir de esa pregunta del retorno, pues me senté a pensar muy juiciosamente cuáles eran esos retornos y para la fundación el primer retorno, el más importante, creo que fue como ese a nivel sistémico, cómo esta prueba de nuevos formatos abre nuevas ideas, genera innovación, y era una experiencia nueva, diferente, desde un abordaje no tan tradicional para las personas mayores. Para una persona mayor entrar a esa cabina pues era algo nuevo, era no solamente para las personas mayores, para cualquiera que no haya participado en un podcast. Entonces, nos llamó mucho la atención ese tema y creo que esta prueba de nuevos formatos, pero además activando nuevos actores y atrayéndolos al ecosistema desde una mirada diferente, pues el tema de consumidores, de centros comerciales, que además creo que las personas mayores son unos de los clientes más numerosos en los centros comerciales. Eso nos generaba, eso fue un retorno bien importante para nosotros y el tema de introducir estas nuevas narrativas de cómo hablar, escuchar, aprender, reconectar con
entre las generaciones y el tema intergeneracional también fue un tema bien interesante. Y pues bueno, ese es el retorno como en ese cambio de narrativa, el tema de trabajar con estos actores nuevos y cómo posicionar como esta capacidad de cambio y de pensarnos desde otras miradas, creo que fue bien interesante. Y en el aprendizaje, creo que el retorno de todo lo que aprendimos en este proceso, no solamente nosotros, sino pues como alianza, como la importancia de no trabajar solos, porque es que no vamos a poder mover la aguja si trabajamos cada uno desconectado. Y creo que estas alianzas intersectoriales son maravillosas para hacerlo. Ese fue uno de los aprendizajes importantes. Otro aprendizaje fue este tipo de experiencias novedosas motivan la participación de las personas mayores, más allá que programas más tradicionales. Eso también fue un aprendizaje interesante. Cómo medir algo como la soledad no deseada, cómo lograr llegar a más personas, pues 5 millones de personas en un mes, creo que fue 3 meses, mes y medio, pues es bien poderoso. Y cómo podemos usar estos espacios urbanos y estos espacios comerciales como algo más que una simple transacción, como mirar a las personas mayores solo desde esa mirada de consumidor. Fue un tema que nos movió muchísimo también de decir, bueno, están abriendo, si las personas mayores están yendo a los centros comerciales, de pronto no es solo para comprar, ahí hay algo y poder generar ese aprendizaje fue también muy interesante. Y un retorno catalítico, le diría yo, en términos como de impacto, pues porque fue multiplicador, fue una iniciativa que inspira a otras organizaciones a pensarse diferente. El indicador de que hayamos ganado en la Silver Eco, pues eso nos muestra como ese componente de multiplicación y de inspiración que genera. em, y eso creo que, pues, que es bien interesante. Entonces, creería yo que esos son como los temas que encontramos en nosotros un retorno a esa inversión. Muchas gracias. Siquiera valió la pena el riesgo. Diego, sigamos contigo. Mira, no sé si a ustedes les ha pasado a los empresarios que están acá en este evento, pero a veces cometemos el error de empezar por el cómo y no por el por qué. Cuando uno empieza por el por qué va a empezar un negocio, se alinea la misión con el día a día del negocio. Y yo ya lo dije, la misión de nosotros es impactar y generar bienestar en la sociedad a través de los servicios asistenciales, ¿cierto? Entonces, digamos que así no haya habido un retorno monetario per se, no era, digamos que nuestra meta en un principio, sino en, a ver, si hoy por hoy las empresas que son más cercanas a sus clientes, que se preocupan por ellos y que no es solo un tema transaccional, sino es un tema de verdad y acompañamiento, pero no desde el discurso, sino desde el corazón, se perciben muchísimo más confiables y se perciben muchísimo mejor en cuanto a todo, ¿cierto? Entonces, digamos que en cuanto a confianza, en cuanto a percepción, pues eso fue una oportunidad para impactar aún más en nuestra marca. Y a nivel interior de nuestra compañía, tener una misión, eso hace que los colaboradores y trabajadores trabajen más eh, emocionados, más inspirados y con más foco porque están trabajando por algo más que también no sea el sueldo, sino por una meta. Entonces, generar este tipo de propósitos y generar estos espacios hace también que haya mucho más sentido de pertenencia en nuestra compañía. Y ya, o sea, eso es básicamente por lo cual hemos estado muy, muy felices desde el principio de acompañarte en esta hermosa tarea. Muchas gracias. Mildred. Y María Claudia decía ahorita que los centros comerciales va mucho el adulto mayor. Me hiciste acordar de algo y es que existe la teoría del tercer lugar. Y cuando uno
llega a esa edad, el primer lugar, que es el trabajo, deja de existir. El segundo lugar es el hogar y por lo regular se vuelve solo. Y el tercer lugar son estos lugares de esparcimiento y ahí es donde toma prevalencia los centros comerciales. Y esto quizás va a sonar un poquito cliché lo que voy a decir, pero el propósito de Parque Arauco dice y recita de la siguiente manera. Dice, crear espacios que contribuyan a mejorar el bienestar de las personas, la calidad de vida de las personas. Y palabras pendientes fue anillo al dedo. Es la oportunidad perfecta para crear un espacio para mejorar la vida de las personas. Entonces, el impacto que nosotros tuvimos fue poder recibir todos esos adultos mayores que de hecho hablábamos con Ángela y le comentábamos que nosotros ya teníamos unas clases de bienestar en donde van más de 300 adultos mayores 4 veces a la semana, completamente gratis, y sus comentarios son, oigan, dejé de tomar medicamentos porque usted hizo que mi vida fuera más feliz. Oiga, yo no tenía amigos, ahorita tengo amigos, ahorita pertenezco a una comunidad. Entonces, cuando Ángela viene y nos busca, decimos, la forma de nosotros impactar es sorprender y los vamos a sorprender con una actividad adicional y no es solamente es que pertenezcan a una comunidad, sino ser escuchados y sino que tengan la oportunidad de que ese familiar le diga lo que algo o lo que tal vez no se le ha atrevido a contar. Entonces, Palabras Pendientes fue ese enganche perfecto con nuestro propósito y el impacto fue poder convertir o poder seguir formando esta comunidad con más pertenencia. Como le decía Diego, hay que no solamente vender un producto, sino que hay que generar esa conexión con las personas. Y aquí va un poco el retorno que nos estabas preguntando y es, si bien nosotros somos un negocio de números y si bien tenemos que guardar la rentabilidad, no hay nada más bonito que garantizar esa rentabilidad a través de una conexión social. Y yo creo que la apuesta tiene que seguir siendo esa, porque con este tipo de actividades, nosotros como centro comercial nos permite seguir activos a largo plazo. Si nosotros logramos generar estas conexiones de sociedad y seguir siendo un ecosistema de servicio y de sociabilización, pues muy seguramente nos van a seguir eligiendo y muy seguramente vamos a seguir siendo vigentes. Y creemos que este tipo de actividades son las que marcan la diferencia. Así que estamos listos para la próxima. Buenísimo, gracias. Sí, definitivamente lo que vimos nosotros de los resultados es que esa conexión como con las comunidades de influencia, ese lazo de confianza se fortalece, por lo que ustedes todos mencionaban, y es que el propósito conecta, no solamente al interior de la organización o de la empresa, sino que se proyecta afuera. Por último, yo quisiera, digamos, la iniciativa es bellísima y estamos orgullosísimos, pero yo quisiera salirme un poquito de ahí y mirar o poner el foco en el modelo que hay detrás, que me parece muy interesante. Entonces, somos dos organizaciones sociales que se alían estratégicamente con dos empresas eh, alrededor de un tema de bienestar en la longevidad. ¿Por qué es interesante esto? ¿Qué recomendación le harían ustedes a otras empresas y otras organizaciones para emular este tipo de alianza o de modelo para este u otros temas de bienestar en la longevidad? Arranquemos por Mildred. Yo creo que hay que atreverse. Yo creo que hay que pensar distintos, estoy hablando desde el negocio de los centros comerciales. No podemos seguir pensando que somos solamente centros de transacción y no podemos seguir pensando que la venta se da porque tengo la marca ABC, sino que la venta se da porque la gente va al centro comercial. Pero la razón por la que la gente va al centro comercial es esa vinculación o esa conexión que yo genero. Entonces, creo que ese sería el mensaje y es tratar de pensar distinto al,
a la naturaleza del negocio. Y creo que esta fue la alianza perfecta. O sea, creo que cada uno desde su conocimiento, cada uno desde su expertise, buscaron, ustedes se unieron y dijeron, Dios, nos unimos desde el conocimiento, sabemos perfectamente qué es lo que estamos haciendo, pero ¿dónde vamos a poner esto? Y creo que habernos vinculado, ustedes habernos hecho la invitación y nosotros haber dicho que sí, pues fue ahí fue donde logramos esos resultados de más de 5 millones de personas que pudieron verlo, de más de 1000 conversaciones. Entonces creo que sí fue como la alianza perfecta y fue simplemente identificar el proceso. Entonces, ustedes son muy buenos en lo que hacen y lo tienen súper claro. Y habernos encontrado a nosotros y nosotros haber dicho, sí, queremos ser esa plataforma de comunicación, esa plataforma de poder llegarle a más personas, pues creo que fue el valor como más profundo que se le pudo dar porque daba un tema de impacto y de comunicación importante. Entonces, yo creo que esta alianza entre lo social y entre lo privado, por así decirlo de alguna manera, fortalece mucho más la estrategia, fortalece mucho más la iniciativa y permitió que Palabras Pendientes lograra un premio bastante importante. Gracias, Mildred. Diego. Mira, Ángela, yo creo que es un llamado a los empresarios de cambiar un poco la mentalidad y de pasar de ser los tiburones o de solo enfocarnos en los números, sino también enfocarnos en que somos un agente de cambio y de potencializador de la sociedad. Winston Churchill dice que la mayoría de veces la gente nos ve o como la vaca que hay que ordeñar o como al lobo que hay que matar, pero nunca como el caballo que tira de la carroza, ¿cierto? Eso también nos hace tener una responsabilidad grandísima con la sociedad porque no es solo generar un bienestar para los clientes, sino también para nuestros trabajadores. Yo voy con todo esto y es que tenemos que entender que estas labores no solo las tienen que hacer el Estado o las ONGs, sino que nosotros desde nuestra orilla, donde podemos generar utilidades, podemos generar tecnología, podemos generar innovación en procesos, eso lo podemos llevar también al impacto social. Eso es lo más importante y eso es lo que me gustaría dejarles a ustedes como una reflexión para que se lleven y es eso, ¿cómo podemos aportar más nosotros? Sí, la idea es tener como, bien lo decía, un desarrollo económico, pero no tiene que ser el desarrollo económico puro y duro, sino hay una sociedad que está en un lugar de bienestar para uno también poder crecer. Gracias. María Claudia. Bueno, para la fundación creemos que este tema de la longevidad no es un tema, pues es un tema más sistémico que sectorial. Solos, como lo dije antes, no lo vamos a lograr, menos las fundaciones. Creo que hay que llamar a todos los actores a colaborar, a trabajar juntos, y eso es fundamental. Creemos que desde esa mirada sistémica el sector privado representa un actor fundamental, no solamente por los recursos que tiene, pero también porque permite desarrollar soluciones con un enfoque mucho más estratégico, permite además escalar esas soluciones innovadoras que a veces las fundaciones no tenemos esa posibilidad. Y creo que es un actor fundamental. En el mercado se pueden hacer cosas muy interesantes y el aporte de las fundaciones es pues dar esa mirada integral, tener en cuenta esas dimensiones de las personas mayores desde otras miradas, y creo que ese fue como el aporte de la fundación. Por ejemplo, cuando Ángela me mandó las preguntas que iban a mostrar en el, en el podcast, pues en el espacio, yo le decía, no, esta pregunta está demasiado como el pobre viejito que toca cuidar. No, cambiemos las preguntas, hagamos preguntas más dinámicas, más orientadas a lo que realmente son las personas mayores. Entonces creo que esa combinación es ganadora.
el tema de, pues el tema de la longevidad, creo que para el sector privado es un tema estratégico, ¿no? Este cambio demográfico que hemos visto, pues es fundamental y creo que la labor o el rol de las pues de la fundación o de las fundaciones es precisamente eso, ¿no? Es llevar esa mirada y cambiar la percepción de las empresas, también como ustedes, además pues, de cumplir con su rol de generar recursos, ingresos, economía, empleo, también pueden contribuir a que las personas mayores tengan esta longevidad plena, a que todos los que vamos a llegar allá tengan esta longevidad plena. Entonces creo que ese es otro papel, pues otro punto fundamental, y porque pues se requiere ese capital catalítico, como lo decía, no, las fundaciones llegan hasta cierto punto, pero el aporte en el PIB o el aporte para los programas sociales en Colombia es mínimo. Cuando uno ve el mercado y todo ese pastel gigante del mercado, dice, ¿cómo no utilizar eso para el bien? ¿Cómo no utilizar, en el buen sentido de la palabra, no utilizar ese capital para mover este sistema hacia un sistema mucho más saludable donde tengamos pues acceso a servicios y productos diversos que respondan a esa diversidad de las personas mayores? Entonces, creería yo que ese es los puntos. Muchas gracias, María Claudia. Ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo, recogiendo un poco las ideas, yo creo que la invitación aquí es apostarle a este tipo de temas y a este tipo de modelos, a las alianzas intersectoriales que promueven bienestar en la longevidad, porque así no parezca, si es algo que puede estar conectado con el corazón de lo que hacen las organizaciones y las empresas. Entonces, pues ojalá se atrevan a ser innovadores, a tomar riesgos y a, y a apostarle a este tipo de iniciativas. Hoy no alcanzamos a tenerles la primicia, pero junto con tu consejería, que es una empresa guatemalteca, ayer tuvimos una presentación y no sé si Víctor Juárez está por ahí ya, todavía no. em, Estamos haciendo un análisis de esas más de 1000 conversaciones que salieron de ese primer piloto y están saliendo cosas interesantísimas sobre las percepciones de la gente frente al tema de soledad no deseada. Entonces, pues esto va a seguir, van a seguir oyendo del tema de parte de nuestra. Muchas gracias.